Bendiciones, amados hermanos y amigos, que Dios los bendiga grandemente. Una vez más estamos aquí para entregar este corto mensaje de la palabra del Señor. A todos los que se van a conectar les damos la bienvenida, agradecemos y quiero mandar un saludo a cada uno de mis hermanos allá en Mojave, California. Que Dios los bendiga. Hermanos de Lancaster. Un día muy caluroso aquí en Honduras, pero gracias a Dios estamos bien. El Señor en su promesa nos ha guardado y estamos aquí haciendo la voluntad de Dios, cumpliendo con el propósito para el cual hemos sido llamados. Gracias a Dios por ese privilegio. Quiero compartirles en esta tarde un mensaje que estoy seguro va a dejar un cambio en nuestra vida. Vamos a orar, amados hermanos. Cerremos nuestros ojos, buen Dios y Padre Celestial. Te doy gracias por el privilegio que me das de entregar este mensaje. Gracias por usarme, gracias por permitirme servirte. Permite, oh Dios, de que este mensaje llegue a cada corazón y cada uno de los que van a escucharlo, que sean edificados. Edifica nuestra vida, instrúyenos, oh Dios, para ser cada día una luz de esperanza, para que a través de nosotros, oh Dios, tú puedas glorificarte y dar testimonio a aquellos que todavía no creen. Padre, te bendecimos y te adoramos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta tarde vamos a hablar un poco acerca de la vara de Aarón. Ahí en el libro de Números, capítulo 17, versículos del 1 al 12. Dice así la palabra de Dios. Luego habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara para cada casa, por cada casa de los padres, de todos los príncipes de ellos, 12 varas conforme a las casas de sus padres, y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara. Y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara. Y las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros. Y florecerá la vara del varón que yo escoja, y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. Esta vara a la que nos vamos a referir en esta tarde era una vara que los nómadas usaban. Era una vara resistente, tenía que ser resistente por la razón de que en ella se apoyaban al caminar. En ella buscaban donde había hoyos y de esa manera no tropezar. Esa vara les servía a ellos aún como defensa,
para espantar a los animales, para golpearlos. Ahora, la vara que Dios le dijo a Moisés, las varas que Dios le dijo a Moisés, eran varas secas, hermanos. No eran varas frescas, sino que eran varas secas. Porque a Dios le gusta manifestarse y glorificar su nombre, donde lo imposible se hace posible. Porque si hubiesen sido varas verdes o un poco marchitas, el hombre dentro de sus conocimientos hubiera querido entrar en un tema o en una discusión de que las varas retoñaron porque estaban un poco verdes. Marisol, que Dios te bendiga por estar presente. Entonces, decíamos de que las varas tenían que ser secas, lo que significa de que estaban muertas, hermanos. Ya no servían para nada más que para ponerlas al fuego. Lo que sucede en el contexto es que Dios hace esto, porque si nosotros leemos en el capítulo 16, vamos a darnos cuenta, hermanos, la razón primordial por la que Dios tuvo que hacer esta manifestación. Dice la Biblia que había un hombre llamado Coré, un hombre rebelde, un hombre que tenía cierto servicio o daba cierto servicio en el tabernáculo. Tenía cierta autoridad, pero había inconformidad en él. Ahora, como tenía cierta influencia, fue fácil para él inducir a Datán y a Abirán y a mucha otra gente. Fue fácil para él influenciar en ellos para recibir apoyo para que se rebelaran contra Moisés. Amados hermanos, muchas veces sucede eso mismo en nuestros tiempos. Cuando no se acepta la voluntad de Dios o cuando no se acepta lo que Dios quiere hacer por medio de la persona que Dios quiere manifestarse, también sucede lo mismo. Usamos la influencia para tratar la manera de manipular a aquellos para que vayan en contra de nuestras ideas, olvidándonos de que Dios es el que quita y es el que pone. Dios quita y Dios pone, y no hay concilio, no hay asociación, no hay convención que decida tomar cartas en el asunto en contra de los designios de Dios. Vea el contraste que hay. La voluntad de Dios se debe de cumplir, nos guste o no nos guste, porque muchas veces buscamos a aquellos que se congracian con nosotros o que nos agradan, que nos caen bien, o preferimos a este porque este es más suavecito, este no se va a meter en nuestros rollos, como decimos. La Biblia dice que la ira de Dios se manifestó, hermanos, y murieron 14,017 personas, porque la tierra se abrió, sin contar los que murieron por la rebelión de Coré. ¿Se imaginan? Ahora, nadie hizo comentarios. Después que murieron esa cantidad de personas, nadie hizo comentarios. Pero Dios, que conoce el corazón del hombre, vio que todavía dentro de sí habían murmuraciones. Dentro de sí todavía decía, entonces Dios va a hablar solamente por Moisés y por Aarón. El versículo 17
versículo 1 al 5, Dios le dio instrucciones a Moisés. Dios le da instrucciones para que los hijos de los representantes de cada tribu presentaran una vara seca. Y Dios le dice que presenten su vara, tú las llevas al tabernáculo y yo me voy a glorificar en ella, yo me voy a manifestar en ella. Y que la vara, cada vara tiene que llevar el nombre de cada uno de ellos. Moisés lo hizo así, toma las varas con sus respectivos nombres, las lleva al tabernáculo, las deja ante la presencia de Dios, ya. Ahora bien, cuando el Señor dice, y las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio donde yo me manifestaré a vosotros, y florecerá la vara del varón que yo escoja. Nos guste o no nos guste, amados hermanos, cuando Dios elige a alguien, tiene que ser ese alguien. No puede ser el que a nosotros nos simpatice. Cuando Dios le da órdenes e instrucciones a Moisés, lo hace con un propósito. Es como queriéndole decir a Moisés, Moisés, yo quiero taparles la boca a estos. Estos todavía siguen murmurando en su mente y en su corazón. Yo quiero taparles la boca. Dios quiere que a través del testimonio que Dios dio por esta vara, Dios quiere que nosotros, amados hermanos, también sirvamos de testimonio y demos nuestro testimonio ante los ojos de aquellos que no quieren creer. Dios quiere que las personas que no creen al mensaje que usted da sean ganados sin palabras. Dios dio testimonio a través de esta vara, sin palabras, porque dice la palabra de Dios, y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí que la vara de Aarón, de la casa de Leví, había reverdecido, echado flores y arrojado renuevos y producido almendras. Sin palabras, Dios dio testimonio a esta gente a tal grado que los que no creían, creyeron. Al grado, amados hermanos, que en el versículo 12 dice, entonces los hijos de Israel hablaron a Moisés diciendo, he aquí nosotros somos muertos, perdidos somos, todos nosotros somos perdidos. Dios los convenció sin palabras, solamente por el testimonio a través de una vara. Y es lo mismo que Dios quiere hacer a través de usted y a través de mí. Convencer a las personas sin palabras. Hay muchas familias, muchos matrimonios, hombres o mujeres, que quieren que, si es mujer, quieren que el hombre se convierta a Cristo, que reciba a Cristo. Pero la mujer se comporta de una manera tremenda. Le grita, le tira los platos, medio le sirve. De esa manera no se puede convencer a nadie. ¿Sabe cuál es lo peor, amados hermanos? Lo que nos sucede es que muchas veces le damos el mensaje a las personas. Nuestros vecinos, nuestros familiares son los peores enemigos. La familia es lo peor, los peores enemigos que tenemos, los que predicamos. Porque siempre quieren ir un paso adelante, siempre están señalando. Dios quiere que ganemos a las personas sin palabras,
Pero como decía, lo que sucede muchas veces es que cuando llevamos el mensaje, transmitimos el mensaje a las personas lo único que nos dicen es: tus hechos no me permiten escuchar lo que dices. Necesitamos, hermanos, ganarnos a las personas, que las personas crean, que las personas se conviertan al Evangelio, pero no lo vamos a hacer diciéndoles: tú vas para el infierno, o diciéndoles: mi religión es mejor que la tuya, o entrando en discusiones de conceptos teológicos, porque ese es perder el tiempo, amados hermanos, porque usted puede decir una cosa y vivir otra. Entonces necesitamos que nuestro testimonio sea fluyente, sea real, sea verdadero, para que aquellos que no creen, crean sin palabras, solamente por nuestro testimonio. Dios quiere que las 4 cosas que surgieron de esta vara seca surjan en nosotros, hermano. Pero para ello debemos de estar siempre a la presencia de Dios. Necesitamos estar ante la presencia de Dios para que Dios pueda manifestarse a través de nosotros. Veamos el testimonio de la vara. En el versículo 8, ¿qué dice el versículo 8? Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio. Y he aquí que la vara de Aarón, de la casa de Leví, había reverdecido. La primera cosa, reverdeció, echó flores. La segunda, arrojó renuevos y produjo almendras. La primera, reverdeció. Esa vara seca cobró vida. La Biblia nos enseña en Juan 5:24 que nosotros hemos pasado de muerte a vida en Cristo Jesús. Todo aquel que tiene a Cristo en su corazón, que lo ha recibido como su Señor y Salvador, ha pasado de muerte a vida. Efesios 2:1 nos enseña que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Vea, la manifestación de Dios en nuestra vida. El reverdecimiento significa un cambio genuino en nosotros. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Pero dice todas, absolutamente todas son hechas nuevas. Un cambio de actitud, un cambio de conducta, un cambio de vocabulario. Amados hermanos, hoy en día en nuestras iglesias, muchas veces aún los que tienen conocimiento de la palabra, el vocabulario que usan en sus trabajos con sus compañeros, ese mismo vocabulario están usando dentro de las iglesias. Ya no se sabe quién es quién por nuestra manera de hablar. Usamos palabras con sentido figurado, otras que son con doble sentido. A la gran pucha, hermano. Pucha, hermano. Son palabras que como cristianos ya no encajan dentro del Evangelio. Porque dice, todas las cosas son hechas nuevas. No podemos traer o seguir caminando nuestra vida cristiana arrastrando todas las cosas que teníamos en el pasado. Ya no, hermanos. Tiene que haber un cambio de vocabulario. Si antes usted vivía en su rollo, ahora en Cristo no existe su rollo. ¿Cómo conocieron? ¿Cómo conoció aquella mujer
Cuando Jesús estaba en el pretorio, cuando fue arrestado y lo llevaron al pretorio y lo acusaron, y antes Pedro le había dicho que no lo iba a negar, y el Señor le dice: me vas a negar. Pero ¿cómo conocieron de que Pedro no era o era de los que caminaban con Jesús? Por su manera de hablar. Pedro trató de blasfemar, de maldecir, de decir palabras fuera del lugar. Él trató, pero más sin embargo ya había en él una convicción a tal grado de ya que su manera de ser, su manera de comportarse, su manera de expresar había cambiado. Y por más que él tratara de disfrazar las palabras, ellos sabían de que él caminaba con Jesús por su manera de hablar. Esta vara reverdeció, hermanos, porque estaba ante la presencia de Dios. Y cuando se está en la presencia de Dios, hay vida. El Señor dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Hay vida, amados hermanos. Recuerde en Ezequiel capítulo 37, el valle de los huesos secos. Dios le pregunta al profeta: ¿vivirán esos huesos? Y el profeta le dice: solo tú lo sabes. Profetiza, y el profeta dijo: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Porque en Jehová, en Dios, hay vida, amados hermanos. Tristemente, hay congregaciones o hay hermanos que están viviendo una vida cristiana anorépsica, que lo que comen luego van y lo devuelven, sin antes nutrirse de la palabra. Estamos cayendo en una situación difícil, la anorexia espiritual, por no querer discernir, por no querer estudiar la palabra. Si hemos reverdecido, si estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ahora en Cristo tenemos vida y vida en abundancia. El Salmo 91 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero dice: el que habita, tiempo presente, hoy habito, mañana habito, pasado habito, al abrigo del Altísimo. Morará, futuro, mañana morará, pasado morará, pero es constante. No es esporádicamente, no es 2 horas a la semana, no es un día a la semana. Hermanos, hemos reverdecido porque Dios tiene un propósito para nuestra vida. La segunda cosa, la vara dice que floreció. Cuando usted ve un árbol, aquí cerca donde vivimos hay un árbol que da unos mangos, pero mangos. Cuando hemos pasado, veo que ya está floreciendo, y eso me dice a mí que pronto estaré comiendo de esos mangos. Se alegra cuando usted ve en su jardín los arbolitos frutales que están echando flores. Pero para que lleguen a echar flores, usted ha tenido que removerles la tierra, ponerles fertilizante, regarlos, limpiarlos, quitarles todos esos animalitos que se van poniendo en las ramas, y tiene que podarlos. Para que un árbol de flores requiere cuidado. Ese mismo proceso Dios realiza con nosotros, hermanos, porque Dios espera de nosotros frutos al 100%. Hay muchas gracias que Dios ha puesto en nosotros, que no van a surgir de nosotros, no van a salir de nosotros si no caminamos ante la presencia de Dios. La vara ha hecho renuevos. Los renuevos son la muestra de limpieza
como así el árbol se tiene que podar. Se ha dicho de que las mejores cosechas vienen de los árboles podados, ¿verdad? Hay quienes dicen de que cuando ven un árbol alto, alto, alto y no da fruto, dicen es que se fue en vicio. Ese árbol solo echó un tronco y unas poquitas ramas y se fue para arriba, pero no dio fruto. ¿Por qué? Porque no lo podaron. Porque al árbol, para que dé fruto, se tiene que podar, para que vengan renuevos frescos. En las iglesias hay cristianos que tienen años de estar dentro de ellas, sentados, que crecen, 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 crecen y no dan fruto. ¿Por qué? Porque no quieren dejarse podar por la palabra de Dios. Para ellos es esto. Juan 15, 1 al 3. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Cómo ve? El que no da fruto tiene que ser quitado. Así que si usted se ha ido en vicio, pero no tiene frutos, ya sabe lo que le espera. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, diría el Señor, aunque no todos. Porque no todos queremos permitirle al Espíritu de Dios pode nuestras ramas, pode los males que hay en nosotros, corte de nosotros las desavenencias, las cosas que a Dios no le agradan. No todos queremos permitirle a Dios que haga una poda en nuestra vida para que hayan renuevos frescos. ¿Sabe usted cuál es la herramienta que Dios usa para podarnos? La palabra. La palabra. Esta palabra, su Biblia, es la herramienta eficaz que Dios usa para podar nuestra vida, para echar fuera de nosotros todas aquellas cosas que están escondidas. Leamos la Biblia, hermanos. Leamos la Biblia. Vea, si usted me dice a mí, el agua es buena porque refresca el estómago, el agua es buena por esto y esto, y yo lo voy a escuchar, y como Juan Bobo, yo voy a verlo a usted, ok. Yo no voy a dar credibilidad a lo que usted me dice. No me va a interesar lo que usted me está diciendo. Pero si yo voy y leo un libro que hable de salud y me dice el agua es buena porque quita las posibilidades de que padezcas de enfermedades renales, el agua es buena por esto y esto y esto, el agua es... Pero como lo estoy leyendo, eso va a hacer un efecto en mí que va a crear un hábito para que yo, desde ese momento en adelante, yo empiece a tomar agua frecuentemente. Lo mismo es, amados hermanos, con la lectura de la palabra. Hoy hay muchos cristianos que ya ni Biblia llevan a la iglesia. Ya no llevan Biblia a la iglesia. Porque ahora se les ponen los textos en la pared, ahí en una pantalla. Y la razón por la que los ponen en la pantalla es para que, como hay mucha deficiencia en cuanto a la lectura de la Biblia, no se encuentran los hermanos donde están ubicados. Empiezan a buscar el libro de Ezequiel allá por Apocalipsis. Entonces, los pastores, para evitar ese movimiento y para que entrar en el mensaje que tienen destinado para darle al pueblo, los ponen los versículos en la pantalla. Pero no es para que nosotros nos acomodemos. Necesitamos leer la palabra de Dios, amados hermanos. La única manera como Dios va a hablarnos, va a podarnos, es a través de la palabra.
Cuando usted escuche un mensaje, vaya a su casa, lea la palabra, para que Dios pueda trabajar en su vida. ¿Entiende? Es muy necesario. ¿Sabe cómo Dios obra cuando usted lee la Biblia? Dios dice, ve este es celoso, le voy a dar una ayudadita. Y cuando usted lee que son frutos de la carne, obras de la carne, usted empieza a meditar. Si a usted le gusta el chisme, dice Dios, le gusta mucho el chisme, le voy a dar una ayudadita. Y usted ve que en la palabra dice, ¿verdad?, que una lengua, cuán grande fuego forma. Cuando nosotros leemos en la palabra los contextos de Dios, eso nos va a ayudar a nosotros a ir dejando paulatinamente los malos hábitos, las malas expresiones, y vamos a ser verdaderamente cristianos genuinos, con un testimonio que pueda convencer al peor de los incrédulos. Hay una cosa, hermanos. En el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 31, habla de algunas cosas en las que Dios quiere trabajar en nuestra vida. Dice, quítese de vosotros toda amargura. Ya no hay cristianos amargos, ¿verdad? Sí, hermano. Todo enojo. Bueno, más o menos. Ira. No, ya nosotros no. Pero la Biblia dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Porque hay disensiones entre hermanos y hermanos en la fe, que hasta hoy en día todavía prevalece la molestia, el resentimiento, el enojo, al grado de decirle al hermano, no me vuelva a contactar, o el hermano al hermano, no me vuelvan a llamar. Ira, griterías, maldicencia y toda malicia. Cuando una congregación, hermanos, permite al Espíritu de Dios que venga el tiempo de la poda, siempre sucede algo. El libro de los Hechos 2:4 dice, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hay congregaciones que pasan los años y no crecen, porque en lugar de ganar almas las sacan. Congregaciones que están estancadas, pero una de las congregaciones, una muestra, una diferencia de las congregaciones que dejan que Dios corte, pode los males que hay dentro, es cuando la iglesia se revuelve, cuando hay movimiento, cuando la presencia de Dios se manifiesta, cuando el Espíritu de Dios puede ser sensible dentro de una congregación. Dice que dio fruto. Si estaba seca, dio fruto, porque Dios así lo dispuso. Porque en la presencia de Dios hay restauración. ¿Qué fruto dio la vara? Dio almendras. ¿Por qué? Porque era una vara de almendra. Mateo 7:20 dice, por sus frutos los conoceréis. Vean,
La pregunta es, ¿qué frutos está cosechando Dios de nosotros? ¿De controversia? ¿Desobediencia? ¿Indiferencia? ¿O está cosechando frutos dignos de arrepentimiento? Amados hermanos, Dios quiere usarnos para glorificarse. Dios quiere que sirvamos para que Él dé un testimonio a través de nosotros. Pero tiene que haber un cambio genuino en nuestra vida. No podemos caminar siendo cristianos mediocres, o sea, tibios. No podemos alimentar la ideología de considerar de que estamos vivos cuando Apocalipsis dice que estamos muertos. No podemos. No podemos, hermanos. No nos engañemos a nosotros mismos. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso cosechará. Debemos de caminar en pro de la justicia. Debemos de caminar en pro del evangelio. Debemos de caminar para la gloria de Dios y servirle a Dios dando un testimonio real, predicando la palabra de verdad. Salgamos del confort. No nos engañemos, hermanos. No nos engañemos. Con esto termino. La clave para que hayan cambios en nuestra vida es estar y caminar en la presencia de Dios. ¿Se ha preguntado usted cuántos sueños irrealizados hay en su vida? ¿Cuántas ilusiones desvanecidas? ¿Cuántas cosas que anhela alcanzar y se le frustran? Les digo algo. Presénteselas a Dios. Presénteselas a Dios. Si usted le presenta a Dios todas aquellas querellas, Dios va a hacer que reverdezcan, que florezcan y que fructifiquen. Pero confíe en Dios. Manténgase en la presencia de Dios, porque Dios quiere usarlo como un testimonio. Se entristece porque su esposo no ha aceptado a Cristo y ya tiene 30 años de vivir con él. No lo maltrate, no le tire la comida, trátelo con amor. Si llega a las 2, 3 de la mañana, levántese, cocínele para que él pueda ver en usted un cambio. Usted, hermana, usted, allá donde está, ¿quiere que su esposo cambie? Cambie usted primero. Yo conocí una hermana, miembro de una iglesia, que me decía: pastor, no sé qué hacer para que mi esposo venga a los pies de Cristo. Y le dije yo: ¿y qué hace su esposo, hermano? No quiere saber, él es simpatizante, pero no quiere entregar su vida a Cristo. Le pregunté: ¿cuál es su conducta con su esposo? Oh, no, yo cuando es día de culto, yo me vengo a la iglesia y yo no, hay que se espere, si quiere comer, que se espere para cuando yo llegue. Y cuando él llegue en las madrugadas, perdido, ¿qué hace? Yo, aunque esté despierta, yo no me levanto porque
Yo no voy a perder mi sueño por estarlo esperando. Y le dije, está equivocada, hermano. Levántese, atiéndalo, atiéndalo. Porque si no se convierte por la palabra, que se ha ganado sin palabras por su conducta. Hermanos, es tiempo de reflexionar y es tiempo que busquemos la presencia de Dios. Dios quiere usarnos, pero para usarnos tiene que podarnos. Tiene que podarnos. Si no nos dejamos podar, no van a haber renuevos. Si no hay renuevos, no van a haber frutos. Si no hay fruto, no hay cosecha. Y acuérdese lo que decía Juan 15, del 1 al 13. Yo soy la vid verdadera y mi Padre el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo el que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. ¿De cuál quiere ser usted? ¿Del que lleva o del que no lleva? Piensen en eso. Amados hermanos, que Dios me los bendiga. Doy gracias a Dios. Vamos a hacer una oración. Buen Dios y Padre Celestial, gracias por mis hermanos que se conectaron. Gracias, mi Dios, por tu palabra. Te ruego, Señor amado, en el nombre de Cristo Jesús, que administres el mensaje, Señor, a través de tu Espíritu Santo, conforme a nuestra necesidad. Ayúdanos, oh Dios, a ser de buen testimonio para que aquellos que no creen, un día puedan creer, Señor, y ser convertidos a ti. Padre, gracias por esta oportunidad. Muchas gracias, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos. Bendice a cada uno de los que van a ver este mensaje, que van a escuchar este mensaje, a los que van a ver el video. Bendícelos donde quiera que se encuentren. Y que tu presencia esté siempre, oh Dios, a cada instante alrededor de ellos. Bendice a mis hermanos de Mojave. Bendícelos. Engrandécelos cada día más. Bendice ese ministerio. Y así, oh Dios, cada uno de tus siervos que han entregado su tiempo día con día para administrar la palabra, para que a tus ovejas no les haga falta el sustento. Bendícelos, Señor. Padre, gracias. Gracias por tu fidelidad. Gracias, mi Dios, porque a pesar de que somos infieles, tú permaneces fiel. Te bendecimos, Señor, te adoramos y te damos gracias. Y usted que está escuchando, si usted todavía no ha creído, déjeme decirle que hay promesas para usted, porque Cristo lo ama. Dios nos bendiga. Quiero dejar saber, amados hermanos, que con la ayuda de Dios, todos los domingos estaremos dando el mensaje de la palabra del Señor a las 3 de la tarde. Y nos vemos a esa hora. Son las 3 de la tarde de tiempo de Honduras, 2 de la tarde tiempo de Estados Unidos. Así de que le invitamos, si algo Dios dejó en su vida a través de este mensaje, compártalo para que otros hermanos o amigos puedan también conectarse. Que pasen buenas tardes y que Dios me los bendiga.